Hola, jugadores, y hoy cubriremos posiblemente el universo cinematográfico más extenso de todos los universos cinematográficos. No estamos hablando de Marvel y que como Thanos necesita consumir todos los frijoles infinitos antes de que sea tarde. Hoy hablaremos de un universo cinematográfico un man grande y mi opinión menos sobre ellos, conocido simplemente como el universo cinematográfico Despacito. Sí, ese estúpido y tonto video música de hace 2 años en el que no puedes entender lo que en gran estadounidense se convierte en una serie de videos reconocida y curada internacionalmente, todos conectados por referencias vagas y ratones. Pero puede te preguntes, ¿por qué? ¿Por qué un video música tonto y estúpido en la red mundial atraía tanta atención? ¿Fue obra de los fandances? Bueno amigos, eso es lo que repasamos hoy. Ahora bien, antes de cantar el universo cinematográfico de Despacito es muy amplio, difícil de entender en determinados puntos, por lo que solo tiene dos que empezar desde el principio. Porque es el primer video para enseñar Despacito Cinematic Universe es el Despacito. No confundir con su Secura Despacito 2 por es 196 escuela Despacito en una piscina. El primer episodio en los 2 años de la cronología del Despacito se abre con piscina playa peatonal de San Juan, el hogar ancestral del Luis Fonsi. Aunque este hecho se deduce más tarde, muchos fans consideran que la serie atrevida por haber fans que su primera visita sea el episodio de la playa. Luego nos despacimos por encima de la costa y nos presentan al protagonista mismo, Luis Fonsi, quien actualmente está haciendo su movimiento característico, la mordida de Walter. Esta mordida es considerada por los fanáticos como fundamental para conocer el carácter de Fonsi. Los aliados que había inconscientes, los que había usado como todos se comunicaban simplemente monte a caminar. Luego reconoce gran parte de San Juan. Vemos que una teoría en Julius que real emoción y producida. Después de mucho búsqueda, finalmente traemos de nuevo en la escuela. El consideración de la introducción musical de Despacito. La cámara directa convierte una pared colorida y nos presentan a Julie que revela una mujer sin interesante pareja y el interés amoroso de Fonsi. Pero eso realmente no importa, ya que la cámara retrocede hasta Luis Fonsi en la playa. Nos acercamos a Fonsi desde un ángulo diferente cuando una olla choca contra la orilla. Escuchamos a Fonsi pronunciar sus primeras palabras toda la serie. ¡Ay! ¡Fonsi! Estas palabras tienen un doble significado, como si las escritura normalmente. Cuando que la suya presentó yo Fonsi. Y hasta en el original embargo que se tiene en los subtítulos oficiales de Netflix en inglés Reino Unido como Fonsi. Este es un guiño en su canal de Californias de Xbox y muestra que Fonsi también es un jugador de juegos. Luego, Fonsi continúa su monólogo en la persona la consola de Wai en su legula materia, el klingonés, que la casualidad significa
Su uso competente del delacaciones describe a la audiencia que Fonsi que un maestro no solo en eventos épicos del juego, sino también en la cultura pop en general. Luego continúa hablando más en clingones, recorrido como cuando comencé como artista a tiempo completo en internet, solo contribuir increíbles obras de arte pagadas. Pero hoy en día solo recibe solicitudes para dibujar pelos prono. Su peralata continúa durante algún tiempo, pero cuando finalmente sentiendo nos presentan al protagonista segundo y amigo de la enfermedad de Fonsi, Justin Bieber, tanto como se responde en que cuando eran niños obtenían mangos gratis del Mango Man. La señora luego vuelve a Rivera, quien se arregla un niño de Fernet y lo besa. Este es un guiño sutil que Mengoman les haría a los dos niños después de darles mangos gratis, entre otras cosas. Bieber luego comentó la acción altamente ilegal y probablemente escrutable de ser pistolas con los dedos dentro de las instalaciones de San Juan. Esto luego asustas a los chicos que Rivera está pesada un guiño estudian al hecho de que Fonsi y Bieber son hombres adultos ahora y no necesitan depender de un estúpido Mango Man. Luego Fonsi caminará en rapear en creones una vez mientras en caminar un consensos de hombres jugadores Scrabble. Pero eso no realmente importa para la trama general. Bieber vuelve al ese pistolas con los dedos para llamar la atención del público anunciarles una trivia que se recorre al Fonsi pronunciada la palabra clingones Despacito. Una palabra infame que se traduce aproximadamente como lentamente. La cámara luego vuelve a Rivera, esto la creerá al lanzar Rivera libre el arroce de Luis Fonsi. Sin embargo, aquí es donde estoy en el grande giro desorientable visual la gramática clingonesa. Si un adjetivo toma con una O se refiere en un individuo masculino, este fornes con el gringo significa hecho de que Rivera es un hombre. Luis Fonsi no puede negar al hecho no que de eso puede salir con Rivera y tratas de arreglar su teoría usando los poderes mágicos de las esmeraldas Fonsi para que solo se asigne de bailan de representan de una manera sexual. Pero incluso mirar una fotografía no puede en su dolor. Mientras Fonsi está teniendo uno de sus crisis de edad nuevamente Bieber llama y la mente. Las audiencias de cámara y rapear sobre la absurda duración de este video. Y el piloto de la serie termina en cumbre llevando a Fonsi en un par para calmarse mientras Fonsi todavía entiende que todos hagan bailes vagamente sexuales. Este es un excelente piloto por varias razones. En primer lugar, Levante presenta todos los personajes de una manera simbólica de sus personalidades. Introducen un objetivo final que es que Fonsi finalmente salga con Rivera porque la trama lo dice. Y también introduce un conflicto en el Fonsi se da cuenta del por qué su propia gramática Rivera es un hombre. También abre muchas preguntas. ¿Por qué Fonsi quiere salir con Rivera? ¿Dónde se encuentra San Juan en la tierra? Y lo más importante, ¿quién es el hombre bigotudo en el cuadro de 15 pulgadas?
Bueno, según el director original del primer episodio, George Lucas crea estas revisiones abiertas para ayudar en la discusión en línea del programa y mantener a los de la información ocupadas hasta que den oportunidad que Dorduruque en disco de George Lucas y seguramente todos los días través de los medios de DeFi. Sin embargo, en conde sus traileros núcleos, mero de diario inindisco de fuere es porque George Hoshi eligió Jesús Stolen, quien ayudó a trabajar el reserve de Despacito. Ahora ve a comenzar es noticia de que Despacito 2 es un tema muy controvertido del Despacito fandom. Muchos no consideran canon pero el sorprendente cambio de sonido hasta el punto en que las personas que hicieron Despacito de anterior reportaron. Según quienes creen Despacito 2 es canon, la trama sigue con normalidad, pero según esos papeles que creen Despacito no es canon. Se produce en una división de Jenkins en tiempo y Jenkins poco características donde los estúpidos fanboys encuentran de Despacito 2 escondiendo bien consecuencias y una siguiente línea de tiempo más épica donde los inventos con el Despacito superior de chat niegan las exigencias de medios ambientales conocidos. Por el bien de investigación, no engañes las estúpida línea de tiempo inferior de Despacito 2 para que podamos experimentar lo que muchos fanáticos consideran que apuesta de rodillas y estaban fanáticos. Comenzamos el informe segundo episodio de la Despacito saga de la misma manera que antes con la chica de los correlada nuevamente. Parece que Joseph está en recortes de episodio 1. Después de hacer crucine la barricada nos entrevistan a fácilmente. Reconoce un número pipa. Hay 25 meses suena el tema de Mario en un jugar de canal de introducción musical de Despacito. De hecho, Castro en después de Joseph en problemas, ya que Nintendo no quiere que su marca viable en su protección brutal casi habían llegado a amenazos a que su Joseph no habían sobrado a Nintendo con galones de habitantes mentales. La siguiente línea tiene Fonsi añadió el hombre de océano en un inglés perfecto, casi sin tener que cuento su origen canonés. Luego realiza la precisión varias veces. Fonsi luego de entrar un toco grande y comienza el inicio. Este es un niño de leche de aquella vez me corté con un cáscara de toco y se esconde. Le consejo de aña mexicana. Fonsi luego hace algunas otras cosas estúpidas antes de que se encuentran con Bieber y en que dicen repente la palabra llame. Este es un guiño que dice hecho de japonés. Llame significa stop, que irónicamente causó muchos fans que creen que haga este video. Sin embargo, en su enseña Bieber no hay día que yo llame. Porque soy es un día estúpido. Porque no sé pero recuerdos a nosotros mismos que Bieber. Estoy contento de no haber consciente música propia para Roblox como y abracito camiseta por vida por el mexicano FBI. Luego avanzamos a una escena en la Gómez es año 90 arriba porque la también es el cabeza. Este es un guiño sutil.
Luego esperará descontento de la falta de perritos en respuesta a los descontentos entonces más antes de que deba haber extremadamente en propósito material fical. El episodio luego corre. Ahora, hay previsto ver a todas personas enojarse tanto vez que el video es o de enseñar personal de episodio que completo de tu pensando. Pero en realidad, en los tiempos modernos, Despacito 2 ha sido induida por su exentidad intactas infancias de niños que desconocen el drama que lo rodea, que la gente hace, gente hace memes anónicos al respecto hacia el día de hoy. Entonces, si Despacito es un clásico en para rivasiré con Speedboats y Despacito 2 en área del momento. Entonces, ¿qué es el Despacito 3? Claro, hay un Despacito 3. Básicamente, la compañía vigente Despacito, ahora repatilicas como Despacito Inc., ve un montón de estrellas espeluznantes de juegos de roles en el Minecraft que se vuelven sexuales en los videogames por estos Despacitos. Eso piensan, este juego de los monstruos de Minecraft, las historias espeluznantes de vuelos sexuales desven ser muy populares entre los preadolescentes. Así que el director ejecutor de Despacito Inc., Peter Expense, se pone en contacto con Moyan, el líder de la noche, en presenta de Craftmine y les pregunta y Minecraft Music Video musical Despacito Inc. incluso logra traer el plante reptiligid. Un chico tiene 5 años que en realidad es una niña, tiene 17, para hacer las cosas para esta semana especial introducción de Despacito. Es emocionante de la persona comenzamos con la temática en guitarra de relación de la calidad industrial. Minecraft de ¿qué es eso? Me encanta Luis Fonsi. Está en referencia a espalda que le libera en la Fonsi a través y yo, ella, ellos todos lo quieren vuelta. La letra luego comienza camando retro lyrics hacia modo referencia al juego Craftmine como el infame dragón ender o no perder dormir cuando el monstruo cerca. El coro se rienda cuando reptil pronuncia la palabra Minecraftcito a medida que audiciones más referencias de Minecraft durante los 3 minutos restantes de la canción. Despacito 3 a menudo se conoce como fanáticos como el final perfecto para la trilogía Despacito. Hasta los cabos sueltos que pueden haber comenzado en el original ahora finalización de Fonsi a su novia Nicolia de vuelta. Ahora quedan cientos de películas de Despacito y repasa cada una de ellas de esta manera hará que este video sea 10 más largo del que ya es. Así que tendré que resumir cada uno en la versión en manos. Despacito 4, Fonsi y Rivera si van de luna, venir a algo que no sé si extraordinario. Despacito 5, Battle Royale. Despacito 6, ese niño se correrá y aprende durante hora y media. Despacito 7, Luis Fonsi presenta impuestos. Despacito 64, Despacito 69, Despacito 76 y finalmente Despacito 125, Despacito en una piscina. Gracias por vernos y que tengas un día muy despacito. And I'm very sorry for talking in a bad Spanish accent the entire video.